Bien, amigos, estamos aquí de vuelta en Sobre el Tapete. En esta segunda parte del programa vamos a hablar acerca de cómo corregir a nuestros hijos. Si es que siempre es necesario, digamos, algún tipo de sanción o castigo físico. De repente, como dicen, una palmadita, un jalón de orejas, un jalón de pelos, algunas mamás, ¿no? Pero hemos visto durante las últimas semanas bastantes casos de abuso hacia los niños. Padres que de verdad se han excedido, bajo mi perspectiva, es mi opinión, yo creo que se han excedido. Hemos visto videos de verdad bastante crueles en algunos casos. Y para hablar sobre esto de cómo corregir a nuestros hijos tenemos dos invitados muy especiales. El primero es Daniel Sangama, él es educador y comunicador de Infant, que es el Instituto de Formación de Adolescentes y Niños Trabajadores. Y por otro lado está Yesabeth Caldas, que es delegada de la organización Peruanitos de Villa María del Triunfo. Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, Rocío. Y gracias por la invitación. Efectivamente, el Instituto de Formación para Niños y Adolescentes es una institución que promueve organizaciones de niños en la zona sur de Lima, en este caso Villa María y Villa El Salvador, pero además también en la selva y parte de la sierra. Y con estos niños trabajamos todo el tema de la participación, organización, desarrollamos habilidades a través del arte, la comunicación. ¿Cuántos niños tienes ahora actualmente con los que estás trabajando? Actualmente venimos trabajando en Villa María con 60 niños y niñas entre las edades de 3 hasta los 18 años. ¿Qué es lo que hacen exactamente, Daniel? Con los niños y niños, con los más pequeños, trabajamos todo el tema de desarrollo de capacidades, el tema de la confianza, la libertad, la autoestima, ¿no? El hecho de saber, de comunicar, porque son niños pequeños que muchas veces sus madres son jóvenes y las madres jóvenes no entienden a veces algunos mensajes o señales que ellos emiten cuando desean o quieren algo, ¿no? Entonces trabajamos esas cuestiones de comunicación, formas de comunicar a través del arte, ¿Cualquier la pintura. niño puede formar parte Cualquier niño de o los niña, talleres que ustedes o realizan? niña puede formar parte de estos talleres y ser parte de la organización Los Peruanitos, del cual es parte. Yesabeth me asiente con la cabeza. Entonces, Yesabeth, tú me estabas contando de los talleres que hacían. Sí, más que todo hacemos también teatro y por este tiempo, 9 años, estamos haciendo el tema de cuentacuentos con los más pequeños, claro, y como dijo aquí mi compañero, para que aprendan a soltarse, a tener confianza entre nosotros mismos y ya pues estamos ahí yendo, y con los más así como de mi edad, estamos más con el tema de nuestros derechos, de la violencia, y estamos ahí. Me encanta, Yesabeth, tú eres la delegada de la organización Peruanitos. ¿Cuántos Sí. años tienes? Yo tengo 12 años. 12 años. Futuros ¿Y cómo 13. así? Futuros 13. ¿Y cómo así empezaste con este tema de querer ayudar a otros niños? Bueno, yo empecé participando desde los 5 años, que me acuerdo, desde los 5 años, pero empecé así participando con unos temas básicos, y con el tiempo ya he ido avanzando y ahora ya soy la delegada de mi organización. Y yo me doy más cuenta porque yo he vivido casos también así de violencia, bueno, a veces porque me comportaba mal, y ver a otras personas que pasan lo mismo, y como yo ya tengo mi edad, entonces con lo que yo puedo dar, apoyo, y entonces por eso es lo que tengo esas ganas de ir a apoyar, y estoy bien en cuenta con el tema, me gusta. Me mencionaste el tema de que pasaste de cierto modo por algún tipo de violencia en la casa. Sí. Entonces vamos a ir con una llamadita y luego seguimos con ese tema, ¿sí? Ya. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló, capital? Sí, Jorge. ¿Aló? Sí, tenemos la llamada. ¿Aló, capital? Sí, hola. ¿Aló? ¿Aló, capital? Sí, para opinar sobre el tema. Sí, ¿cuál es tu nombre? Jorge, ¿De dónde llama, Jorge? de San Juan de Miraflores. Dime, Jorge, ¿cuál es tu pregunta? Quería saber qué campañas o qué hacen con los niños que ya han pasado por este tema, o hay denuncias, entonces si hay alguna especie de caso de psicólogos, alguien que se encargue de ellos, ¿no? Porque muchas veces son los que repiten el círculo, ¿no? Entonces, para prevenir. Ok, Jorge, muchas gracias. Justo estábamos conversando contigo, Daniel, acerca de eso. Dime más o menos cómo es que
¿Qué acciones ustedes toman cuando reciben denuncias de estos niños que han sido maltratados o han sufrido algún tipo de violencia en casa? Como Instituto de Formación, nosotros desarrollamos programas que ayuden a garantizar el tema de los derechos de los niños y niñas, sobre todo su integridad, ¿no? Porque ningún niño o niña le gustaría pasar por un tema de estar en una comisaría, dando su nombre, contando el episodio que ha tenido, todo el contexto con toda la familia por el hecho de haber sido golpeado. Frente a ello, nosotros hemos encontrado mecanismos de protección, ¿no? Entonces, desde desde el Estado también existe, uno más cercano es la de MUNA, ¿no? En donde hay un acercamiento, hay una donde se puede hacer las denuncias y también algunas cuentan con psicólogo. Pero desde Infan nosotros creemos mucho en la resiliencia de los padres y de los niños y niñas que se pueden proteger entre ellos mismos, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando hicimos un trabajo con los niños y niñas, les hicimos unas preguntas muy básicas. Les dijimos, ¿qué piensan de los adultos? ¿No? ¿Qué piensan ustedes de los adultos? ¿Qué te dijeron? Autoritarios, que nos pegan, que no tienen tiempo para nosotros, que muchas veces los adultos no nos entienden, que muchas veces deciden lo que nosotros queremos, ¿no? Entonces salió como 70 post-its que habían puesto los niños y niños. Y les preguntamos también qué piensan ustedes de ustedes mismos como niños. Salieron que son intranquilos, que a veces son irresponsables, que son juguetones, amorosos. Bueno, como todo niño. Como todo niño, ¿no? Entonces, cuando le preguntamos y les gustaría que todo lo que han dicho ustedes se les mostráramos a sus padres, ellos con mucha convicción dijeron que sí, porque querían que sus padres se encuentren con un espejo de una realidad que estaba pasando en su contexto que tal vez no se daban cuenta. Claro, me gusta el tema de que me dices que un poco como que cada quien da su opinión y cuenta más o menos su caso, pero yo me quiero poner un tema o un caso más extremo. ¿Qué pasa si a tu puerta llega un niño totalmente golpeado, que ha sido de repente abusado por el padrastro, por el papá o por la mamá? ¿Cómo actúas en ese momento? Digamos, ¿tienes algún tipo de contacto con la policía para poder colocar una denuncia? En primer lugar, como institución, nosotros hacemos un trabajo de apego con la familia. Y cuando nos encontramos con estos casos, que muchas veces nos hemos encontrado ya, vivimos 3 momentos, ¿no? El primero es empezar a conocer y a entender por qué no podemos ir a la comisaría por tal situación, porque nosotros podemos involucrarnos en un lío también tan grande. 2, que tanto la madre o el padre, porque a veces la madre también es el que castiga, el que hace, entonces tiene que garantizar de que se puede hacer la denuncia respectiva, porque uno no puede actuar frente a cualquier situación, pero frente a ellos tenemos un equipo de educadores que conversa con la persona que es mucho más cercana a la niña que ha sido víctima. En un tercer momento llega niño o niño que ha sido víctima, ¿no? En un tercer momento nosotros sí hacemos una llegada a las instancias, puede ser la de MUNA o la comisaría del sector que es la más cercana, ¿no? Entonces esos pasos nosotros como institución vamos encaminando a desarrollar para definir un sistema de protección para ellos y ellas, ¿no? Pero es fundamental que los adultos que están alrededor de la comunidad y los niños y las niñas que están ahí no sean indiferentes, porque la indiferencia es la que mata a muchas mujeres, es la que mata a muchos niños. Entonces, eso es lo que trabajamos con estos niños y niñas, que no sean indiferentes frente a cualquier situación. Digamos que hablen, ¿no? Que cuenten lo que está pasando en casa o lo que escuchan en la casa del vecino. Exactamente. Y Isabel nos decía hace un rato que ella fue castigada en algún momento de repente duramente, pero que ella siente como que ella lo provocó, ¿verdad? Sí, como que ella se portó mal. Sí, pero yo siento de que mi mamá, en vez de ir de frente para la violencia, yo creo que debió conversar conmigo por qué ese comportamiento y todo, y yo creo de que más que todo conversar entre las dos, ¿no? Y ver por qué qué pasa esta cosa de aquí y toda la comunicación que debe de haber en toda familia, ¿no? Y yo, por esa parte, creo que mi mamá sí se equivocó un poco, por eso estoy más en este tema. Y eso. O sea, ¿tú crees, Isabel, que no es necesario que tu mamá te pegue para que te corrija? Exactamente. Ok, nos vamos con ese pequeño comentario y regresamos, Daniel. Sí. Vámonos a un corte comercial y ya volvemos aquí en Sobre el Tapete.
¿Qué tal? Mira, hemos puesto sobre el tapete la pregunta ¿cómo sancionar a los niños sin castigo físico? Y estas son algunas de las respuestas. Por ejemplo, vemos que Miguelito Orozco nos comenta, dice, darle donde más le duele, no televisión, no PlayStation, no propinas y no permisos para jugar con los amiguitos. Vemos ahora que Carlos Andrade nos comenta, cuando son chicos a su cuarto y más grandes sin fiestas. Finalmente, Marco Benjamín nos dice, me parece que antes de castigar podemos como padres conversar con ellos para que sepan qué es lo que no deben hacer. Estas son algunas de las respuestas de nuestros amigos en Twitter sobre esta pregunta. Tatiana, dime algo, ¿a ti cómo te castigaban en casa? A mí en realidad no me castigaban mucho porque yo era muy buena. No, pero mis papás no eran de pegarnos nunca. Generalmente lo que hacían era dejarnos sin salir el fin de semana, mi hermana y a mí, o de repente dejarnos sin televisión, prohibirnos cosas que nos gustaban. Y aquí como tu opinión importa, quiero saber si tú estás de acuerdo con, digamos, un palmazo, un jalón de orejas, o solamente prohibirle lo que le gusta. Yo creo que solo con prohibirle lo que les gusta y hacerles entender por qué está mal lo que han hecho, con eso sería suficiente. Ok, muy bien. Gracias, Tatiana. Gracias, Rocío. Seguimos el programa. Bien, Daniel, tú me estabas hablando acerca de corregir, que es necesario, digamos, corregir el vacío legal que hay en el proyecto, que hay el proyecto de ley para corregir el vacío legal, ¿verdad? Que permite este tipo de abusos. Claro. Hay una frase que sacamos desde los niños y desde la campaña Infancia sin castigo, Infancia sin violencia, que dice, ¿no? Educa con ternura, corrige sin violencia. Y es eso lo que manifestaba en un primer bloque Yesabet y el comentario, ¿no? Que decía en el Facebook, por ejemplo, que primero es conversar. Y eso es educar, entender el por qué, hacia dónde se ha ido por qué esta situación o la actitud que pasa el niño o la niña, ¿no? Por un lado eso, que es muy fundamental, educar sin castigar, ¿no? Entonces, lo otro es que existe hoy el Código de los Niños y Adolescentes en el país que tiene una norma corregir moderadamente, pero los padres dicen, ¿qué es corregir moderadamente? Es meterle un palmadazo, es jalar de la patilla, es darle un reglazo, arrodillarlos en, no sé, en maíz, o ponerles al sol o en la esquina, ¿no? Muchas veces estos vacíos no son tan claros, y es por eso que necesitamos que en el Congreso de la República, que ahora retoman en marzo, se apruebe una ley que prohíba explícitamente el castigo físico y humillante a niños y niñas, y que no sea una ley punitiva ni sancionadora solamente para los padres, ¿no? Sino porque ¿qué pasa si este padre, digamos, no está para sus otros hijos, sino como el Estado se compromete también en educar, para proteger a los niños y las niñas y a los padres para que no incurran en este tipo de delito, ¿no? En esta situación, porque eso es fundamental, que sea una ley educadora, que sea una ley preventiva y que sea una ley sobre todo protectora. Exactamente, de los niños y las niñas. Estamos también con Ana Caballero, que ella es consejera metropolitana, y me encanta porque es una adolescente que está velando por los derechos de otros niños, de otros jóvenes como ella. Entonces, Anita, yo te preguntaba, ¿qué es lo que tú haces como consejera en casos como estos? Como les explico, ¿no? Como le dice su nombre, el Consejo Consultivo. Es un consejo, digamos, el Consejo Consultivo está conformado por 12 personas, que son los representantes de los 3 millones de niños de Lima Metropolitana. Wow. Entonces, llevar una propuesta a la alcaldía, tenemos que sugerir tenemos que consultar a todos nuestros amigos, compañeros, no, a todos los niños, en qué beneficios a ellos quieren que le llevemos esa propuesta, como ahora se está viendo sobre la violencia. Entonces, se podría agarrar un buen tema porque es un tema que ahora en todo medio de comunicación está invadiendo. Entonces, hacer una consulta a los niños que hemos estado viendo en las radios, televisiones, sería como una propuesta para llevarle no solo a la Municipalidad de Lima, sino al Congreso, como lo hice, una ley protectora. Anita, ¿qué es lo que tú propones? Yo propongo, como hice, que hagamos propuestas y a ver, ¿cómo decirle? Justamente
debatiendo con mis compañeros, decimos que una propuesta, como dicen, algunos piensan que se vaya a la cárcel, ¿no? Pero al decir que el padre del menor se vaya a la cárcel, también está causando un daño al menor, creo, un daño más. Separarle a la persona con la cual la ha visto nacer, en la cual de esa persona se ha podido crear. Entonces, separarle como que llevarlo a la cárcel, no, porque ahora vemos que en la cárcel creo que tienen más privilegios que las personas que viven acá. Entonces, estábamos pensando que puede ser tipo una cárcel, pero no que se vaya a prisión y que esté, ¿no? O sea, una cárcel de 2 años, pero ¿de qué? De que vaya en terapias, que vea psicólogos, ¿no? Y que él diga, yo ya he estado yendo 2 años o 3 años, dependiendo el año que le den, he estado en tratamiento para que mi hijo no, cuando él crezca, no se vuelva a repetir lo que yo he hecho. O sea, lo que tú propones es que lleven como, digamos, 2 años de terapia, que los evalúen y que les permitan seguir con sus hijos al mismo tiempo. Pero siempre y cuando sea un seguimiento, porque capaz los padres reciben ese apoyo que digamos al psicólogo y dicen, sí, ya lo voy a hacer, pero en lo que pasa en esas 4 paredes no se sabe. ¿Has recibido castigo físico en casa, Anita? Claro, todo niño lo recibe, ¿no? Desde niño, capaz, ¿qué habrá sido? Capaz, porque, no sé, a veces los niños también, como dicen, son muy despiertos, algunos, a edad temprana, entonces como que responden o faltan el respeto a otras personas, entonces recibir como un palmotazo o algo, claro que todo niño lo recibe, hasta de juego, pero lo recibe. Entonces, yo puedo decir que sí. Entonces, llegamos a más o menos la conclusión con ustedes dos, es que estamos en contra de cualquier tipo de castigo físico. Exactamente. Ningún tipo de castigo es justificado para educar a cualquier niño o niña en Lima o en cualquier región del país. Conversábamos en una sesión con padres, decíamos, ¿no? Pero no hay una escuela de padre, nadie nace sabiendo, ¿no?, que voy a ser padre, esta función tengo que hacer. Claro. Pero hay prácticas que creo desde el gobierno se debería empezar a desarrollar. El gobierno tiene las famosas Cunamás y nosotros como institución hemos empezado a promover casas de la ternura. No casas para atender, sino son casas donde padres cuentan su experiencia, cómo han resuelto un conflicto o una actitud de sus hijos sin utilizar el golpe. Y ahí les enseñan a otros padres cómo tratarlo. Entonces son ese tema de las casas de la ternura donde se desarrolla sistemas de aprendizajes, ¿no?, e innovadores que ayuden, digamos, a los padres, a los niños a entender y convencionar. Entonces, una iniciativa desde la campaña Infancia y Castigo puede ser que esta es una más donde existe a nivel nacional, porque la violencia, los casos que han salido en la televisión han sido a nivel nacional también. Exacto. Entonces, sean espacios donde también los padres cuenten su experiencia, ¿no?, cómo han corregido, cómo han negociado, cómo han dialogado sin tener que utilizar la violencia. Daniel, eso es fundamental. El tiempo nos ha quedado cortísimo. Les quiero agradecer por acompañarnos esta tarde y bueno, como te decía, nos han quedado muchísimas preguntas. Sí, exactamente. Sobre el tapete, que vamos a tener que invitarlos en una nueva oportunidad para que nos sigan contando cómo van sus proyectos y ahora, bueno, con la nueva gestión para que nos digas cómo te está yendo a ti como consejera. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Pueden seguir enviándonos sus comentarios al Twitter o al Facebook de Capital. Y bueno, mañana vamos a estar aquí también sobre el tapete con muchos más temas interesantes para todos ustedes. Gracias por acompañarnos.